Ecuatoriano buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión y Democracia al doctor Javier Palacios, jurista constitucionalista. Lo invitamos para analizar sobre las perspectivas de reformas constitucionales, sean parcial o vía enmienda, que deberá avanzarse en el país, porque el hecho de que no haya pasado ir a una constituyente no puede bloquear estas necesidades, más aún cuando subsiste una constitución de Montecristi del 2008 que tiene algunos temas muy cuestionados. Por ejemplo, la sobrevivencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cuando la gran mayoría de ecuatorianos cree que no ha funcionado este organismo y al menos habrá que quitarle funciones que estarían habilitadas para viabilizar una reforma constitucional. ¿Cómo ve este panorama luego de la consulta popular y en estas condiciones sobre reformas constitucionales? Doctor Javier Palacios, buen día. Muy buenos días, Miguel, un gusto compartir con usted. A ver, yo creo que el Ejecutivo, el presidente, una vez ya oficializados los resultados de la consulta popular, lo que ahora corresponde casa adentro es que determine las áreas temáticas en las que pretende hacer modificaciones, no solo de índole constitucional, sino inclusive de orden legal, ¿no? Y en esto creo que el presidente lo que debe determinar es, a ver, existen sectores como el justicia, económico, de la seguridad social, etcétera, en los que debe dar la priorización de qué busca hacer las modificaciones. Tiene un escenario favorable, tiene en la Asamblea al menos una mayoría absoluta, que ya es bastante, si bien no cuenta, digamos, con votos sólidos de las 2/3 partes en la Asamblea, la mayoría absoluta le permite aprobar leyes y reformas legales que necesite. Entonces el presidente puede echar mano de aquello. Y de ahí tiene una alternativa que también es empezar una modificación constitucional en los casos que así pueda ser, dependiendo del tipo de modificación, a través de la enmienda legislativa, ¿no? En la que las 2/3 partes deben promover una iniciativa legislativa, pero para esto ya necesitará el presidente hacer también una gestión de índole política para tener esos votos dentro de la Asamblea, si es que no quiere volver a preguntar a la ciudadanía una enmienda constitucional o hacer vía reforma parcial. Esto, insisto, dependerá de las modificaciones que el presidente quiera realizarlas. ¿Y qué reformas básicas, fundamentales debiera hacer el Ejecutivo en este sentido? A ver, el Ejecutivo, en mi opinión, creo que existen temas importantes que pueden ser modificados en la Constitución y para lo que no requiere, no va a obtener mayores obstáculos. El Ejecutivo ha insistido en el tema de quitarle la potestad de designación a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, de designación de autoridades. Esto lo puede hacer a través de la enmienda constitucional. Tiene también un mecanismo, puede intentar el mecanismo para mejorar, digo yo, los requisitos para ser jueces de la Corte Nacional de Justicia, que me parece que es un tema importante. Si quiere hacer reformas al sector justicia, tiene el Código Orgánico de la Función Judicial, tiene la mayoría que le permite en la Asamblea Nacional hacer estas modificaciones. Mayoría simple, 77 votos. Sí, para aprobar y modificar las leyes necesita mayoría simple. Entonces el Ejecutivo tiene que echar mano de aquello, pero aquí lo importante que tiene que sentarse la presidencia y su equipo casa adentro es determinar cuáles son los temas en los que el Ejecutivo busca dar prioridad. Porque, a ver, si vamos por el camino de modificación constitucional, sea la reforma parcial o la enmienda sea vía legislativa o sea vía referéndum, hay un tiempo importante que va a transcurrir, ¿no? O sea, no es que estas enmiendas o estas modificaciones van a ser de forma inmediata. Lo propio en las leyes. Pero allí el Ejecutivo más bien tiene que ir poniendo el orden de prioridad según el plan de gobierno. Y en el tema de las modificaciones legales, también el Ejecutivo tiene que empezar a dar esa agilidad en la Asamblea. Al día de hoy la Asamblea más bien ha aprobado en su gran mayoría las leyes de carácter urgente económico, ¿no? Que lamentablemente en la Corte tuvieron un revés por vicios de forma, ciertamente, pero el Ejecutivo más bien debe poner esta agenda ya legislativa y de modificaciones conforme al plan de gobierno para que pueda tener mayor agilidad. Porque claro, si bien va a tomar su tiempo y ya no hay ningún apremio, digamos, que no sea el canalizar a través de la Asamblea Nacional. Así es, o sea, más bien
tiene las herramientas del Ejecutivo para poder emplearlas, y esas herramientas debería empezarlas a utilizar. Pero ojo, también hay otros mecanismos que, sin modificar la Constitución, el presidente de la República puede emplear para promover lo que es su plan de gobierno, ¿no? La delegación a los sectores estratégicos, si bien ahora es de forma excepcional según el texto constitucional, el Ejecutivo puede hacerlo, y puede inclusive, la Constitución señala que la delegación a los sectores estratégicos será conforme a la ley. Puede modificar la ley, está en el Código del Comercio e Inversiones, el COPSI puede modificar esto, reglamentar o regular más bien cuáles son los aspectos en los que cabe esta delegación. Ahora, hay otras reformas que necesitaría los 2/3, lo cual se volvería más complejo su aprobación. Sí, a ver, ahí ya depende el presidente de la República, dependiendo de las temáticas que se planteen, cuánto apoyo pueda tener, ¿no?, en la Asamblea. Por ejemplo, si el presidente quiere sortear, consultarle a la ciudadanía en una enmienda constitucional, requiere el apoyo de las 2/3 partes, primero para presentar la iniciativa de enmienda constitucional y luego para que ésta se apruebe. El Ejecutivo va a necesitar ahí un apoyo legislativo, va a necesitar consolidar ya no la mayoría absoluta, que es bastante, sino una mayoría calificada de las 2/3 partes. ¿Cuál es más difícil? Es más complejo, ¿no? Es más complejo. Y yo creo que esa mayoría el presidente lo puede lograr, pero dependiendo de la modificación que busque. O sea, no va a poder hacer una aprobación en bloque, digamos, más allá de que no se puede votar en bloque, pero lo que quiero decir es con todas las temáticas que el Ejecutivo quiera, porque obviamente va a necesitar entrar en una negociación política para lograr las 2/3 partes de los votos. Y el caso que tanto se ha hablado del Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo, el quitarle atribuciones, ¿cuál es el camino y el respaldo que debiera haber? A ver, para quitarle únicamente la potestad decisoria de la designación de las autoridades, puede ser vía enmienda constitucional, vía enmienda legislativa o vía enmienda referéndum, es decir, consultándole a la ciudadanía. Ahora, si quiero eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, lo único que cabe es la reforma parcial al texto constitucional para suprimir el órgano. Ahí está en manos del presidente. Sería 102 votos. Parcial. No, la reforma parcial es mayoría absoluta, pero termina en la Corte. La Corte le da el visto bueno, que le va a dar el visto bueno, luego iría al debate parlamentario, que necesita mayoría absoluta para aprobar la reforma a la Constitución, pero el problema es que luego tiene que ir a votar a la ciudadanía, ¿no? Y entre esto el tiempo le puede consumir. Si solo quiere quitarle la potestad de designar autoridades, es vía enmienda constitucional, que puede ser o le consulto de forma directa a la ciudadanía o lo tramito vía legislativa, pero para tramitar vía legislativa va a necesitar las 2/3 partes para que quien lo presente como iniciativa y además para que finalmente se apruebe. Lo cual se vuelve más complejo esto. Es complejo, pero a ver, no imposible. El presidente, y yo creo que el gobierno en sí no es que ha perdido un espacio de popularidad, ha tenido un revés, debe enfrentarlo, afrontarlo, pero hay un 40% un capital político ahí que lo respaldó. Sí, y además si bien estos procesos electorales miden en cierta forma la popularidad o aceptación de un mandatario, me parece que este proceso electoral vino de la mano con decisiones duras que tomó el gobierno, como el tema de subsidios, el paro en sí mismo. Entonces el presidente, bueno, puede echar, todavía tiene largo tiempo de su mandato y puede hacer alguna negociación política correcta, transparente, para lograr alcanzar estos votos, si es que insiste en el camino de la enmienda. Ahora, doctor Palacios, desde el Ejecutivo, ¿cuál debiera ser la acción? Porque finalmente el presidente, lo que se venía reclamando, admitió la semana anterior en su primera comunicación de contenido luego de la consulta que sí sufrieron un remesón. Yo creo que sí hubo un remesón en el Ejecutivo, ¿no? Me parece que eso es lo correcto, entenderlo, afrontarlo y corregirlo. Las derrotas a veces ayudan a crecer y luego se convierten en victorias. Ve el caso de Argentina, lo que pasó con Milei, lo que él entendió rápido y dijo: esto es un revés, tenemos que esto convertirlo luego en una victoria, y pocos meses después lo obtuvo así en el siguiente proceso eleccionario. Aquí el Ejecutivo tiene un proceso eleccionario en un año y más, que vendría a ser las seccionales, que creo que debe corregir si tiene un interés de obtener una buena votación en las seccionales, ¿no es cierto? O si quiere insistir en una consulta popular de cualquier estilo a la ciudadanía.
¿Cuáles cree que debieran ser las prioridades de reformas luego de este revés en la consulta que debiera priorizar el Ejecutivo? A ver, yo sí creo, y voy a hablar sobre todo desde mi práctica profesional, pero yo creo que el sector justicia debe ser algo que reviste de una reforma profunda e integral. El sector justicia no involucra solo a los abogados, el sector justicia tiene una fuerte incidencia también en la economía de un país. La falta de inversión no solo viene dada por la inseguridad en materia tributaria, el cambio constante en leyes de los distintos sectores, o el incumplimiento de las obligaciones por parte del Estado, sino que viene también dado en buena parte por la confianza que tienen en los órganos jurisdiccionales de un país. Porque usted en el Ecuador tiene lamentablemente un escenario medio catastrófico en el sector justicia para un inversionista, quiero decir. Llega al país, no puede pactar un arbitraje internacional en un tratado internacional. Si bien en los contratos lo puede hacer según el COPSI, dependiendo de la naturaleza y el monto, en algunos casos es obligatorio. Pero si regresa a ver a la justicia del Ecuador, los propios nacionales criticamos fuertemente a la justicia del Ecuador. Tenemos casos como Metástasis, Purga, Pantalla y otros tantos más, en los que se ha revelado que había un sistema de corrupción increíble en la administración de justicia, inclusive en funciones estatales conexas. Y no regresamos a ver. O sea, al día de hoy la Corte Nacional de Justicia continúa con magistrados temporales encargados. No logramos hacer un concurso de los jueces de la Corte Nacional. Si regresamos a ver los requisitos de los jueces de la Corte Nacional en la Constitución, son requisitos bastante mínimos. Básicamente tener título de tercer nivel, ni siquiera maestría, según el texto constitucional, y el mínimo de edad no está como estaba en la Constitución del 98. 10 años de ejercicio me parece que no creo que sea lo adecuado para un juez de la Corte Nacional de Justicia. Debería ser más. En mi opinión, sí. En mi opinión, quien llega a la Corte Nacional de Justicia o a la Corte Suprema, como era antes, es el cierre de una carrera, ¿no? Y esto por una razón, no solo por la inteligencia o los conocimientos que pueda tener sobre una materia. Porque pueden haber personas expertas en X materia. La experiencia es fundamental. La experiencia, la madurez, eso permite que la interferencia del poder de turno no cumpla su cometido, ¿no es cierto? Veamos lo que pasaba en la Corte Constitucional, con aciertos y desaciertos en sus decisiones, pero ha sido un freno para los distintos presidentes o poderes del turno, ¿no es cierto? Bien o mal, se han equivocado, sí, se han equivocado los jueces de la Corte, pero esa madurez al menos ha permitido que fallen aun cuando sea equivocado o correcto, pero que fallen así. Ve en cambio el caso de la Corte Nacional de Justicia. La interferencia política ha sido fuerte en la Corte Nacional de Justicia, y no de ahora, sino de mucho tiempo atrás, y creo que eso se debe ver. El otro tema que no se topa y que creo que el Ejecutivo debe pensarlo es las remuneraciones en el sistema de justicia. La corrupción del sistema de justicia, yo creo que no sé si en gran parte, pero sí tiene un componente importante sobre el tema remunerativo. Lo que pasa es que bajo todavía. Es bajo. Miren, un juez de la Corte Suprema en el 98 ganaba cerca de 10,000 o un poco más de dólares. Hoy un juez de la Corte Nacional de Justicia gana 5,000 dólares. En el 98 el equivalente en sucres. El equivalente en sucres, así es. Pero imagínense, hemos pasado 20 y pico de años y gana menos el juez de la Corte Nacional de Justicia. ¿Y por qué gana menos? Porque nosotros teníamos una posición política populista de ganar votos, de que nadie puede ganar más que el presidente de la República, cuando eso no es un parámetro objetivo. La regulación del salario en el sector público, si bien usted no va al sector público a enriquecerse, eso es natural, eso es lógico, pero sí tiene que ser acorde a las funciones que ejerce y al nivel de responsabilidad que tiene. Un juez de la Corte Nacional de Justicia lleva casos, sobre todo en materia penal, de un alto perfil, alta connotación, y yo creo que eso sí se debe revisar. O sea, si queremos empezar a hacer bien las cosas en el sector justicia y en todos los sectores, pero yo hablo del que más conozco, tiene que haber una revisión profunda, requisitos, concursos, evaluación a los jueces de la Corte Nacional, a los jueces provinciales, a los jueces de primera instancia. Fiscales. Que no se ha hecho. Que no se ha hecho, y que para eso el presidente de la República, más que necesitar una reforma, puede presentarse una reforma, es un tema ya de actuación, de política gubernamental que puede activarla de forma inmediata, y también un tema de la asignación de recursos, ¿no? Que eso sí es importante. ¿Y cuál sería el camino en la reforma integral de la justicia? Reforma parcial, enmienda, además reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, quizás.
Pero yo creo que en el tema constitucional, para mí, yo me atrevería a decir que hay dos temas que se pueden debatir sobre el sector justicia. El primero es los requisitos de los magistrados. Yo creo que vía enmienda constitucional la Corte debería dar paso a mejorar esto, es decir, que al menos tengan un título de cuarto nivel como un requisito de acceso. Ya luego es la evaluación como tal. Una experiencia mínima de edad. Me parece que ya el experimento de que no tengan una edad mínima nos ha salido caro en la Corte Nacional de Justicia. Debemos regresar a eso. Y creo que esto no es restrictivo. En otros países, si me permite, doctor Palacios, uno ve que llegan a una Corte Suprema ya septuagenarios, octogenarios, con un gran bagaje de experiencia. Así es. Y esto, ojo, no es restrictivo de derechos poner mayores requisitos para ser juez de la Corte Nacional. Esto más bien es una garantía de la independencia judicial. Y yo, como usted bien señala, Miguel, me parece que ahí debe apuntar. Y esto no es una reforma menor, porque los jueces de la Corte Nacional cumplen un rol muy importante. Y el otro tema que se puede poner en debate es el tema de los plazos del tiempo de funciones de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Recordemos que en el Ecuador, antes de la Constitución del 2008, los jueces podían ser casi que de por vida y solo removidos por causas disciplinarias graves. A partir de la Constitución del 2008 tenemos los jueces de la Corte Nacional que duran en su periodo 9 años y que se deben renovar cada tercios, dice el texto constitucional. Luego hemos tenido una serie de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial en los que ya no se ha cumplido esta reforma de tercios, sino que tuvimos por algún tema extraño en la Administración de Justicia jueces de 3, 6 y 9 años. Con eso no está previsto en el texto constitucional. Pero en todo caso, yo creo que es un buen momento inclusive para debatir cuáles son las ventajas y desventajas que hemos tenido de estos jueces de 9 años o de tener jueces designados por un mayor tiempo, no sé si 9 años o de por vida, y que sean removidos por causas disciplinarias graves o por edad, si fuese el caso, para garantizar la administración de justicia. ¿Cuál ha sido el balance? Desde el 2008 acá, hemos tenido distintas conformaciones de la Corte Nacional y en distintos momentos hemos tenido estos famosos jueces encargados o temporales, porque no se logran llevar a cabo los concursos. ¿Y esto a qué afecta? Afecta a la seguridad jurídica. Lamentablemente ha sido así. O sea, el mejor ejemplo es el día de hoy, no tenemos. La Sala de lo Penal, por ejemplo, está conformada por más jueces temporales que por jueces titulares. Y de esto no se ha avanzado. No se ha avanzado. El concurso de los jueces de la Corte Nacional ni siquiera está en papeles del Consejo de la Judicatura. Y el Consejo de la Judicatura debe realizarlo. Esto debería ser una prioridad del Consejo de la Judicatura. Y ve usted que los otros jueces provinciales y de primer nivel son jueces prácticamente de por vida y que pueden ser removidos por causas disciplinarias. Bueno, si no queremos que sea de por vida, no sé si debemos regular que no sean de 9 años o un periodo más. Pero ese es un tema que puede debatir el Ejecutivo casa adentro y que no es un tema menor. El otro es la forma de designación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Al día de hoy dice que es a través de un concurso público. Estos concursos no se han realizado, no se logran culminar. Y si no se han realizado y no se logran culminar es porque lamentablemente vamos, creo que al tercer o cuarto concurso en los que todos se han caído por temas de corrupción, de que los exámenes ya están preelaborados, de que se pasan las preguntas, de que hay personas que no cumplen el perfil pero aún así suben y están en el primer lugar. A mí me parece que el concurso, mejor dicho, la forma de designación de los jueces de la Corte Constitucional, aun cuando no es perfecta, ha funcionado y ha funcionado mejor que los de la Corte Nacional de Justicia. Vía ternas, y de estas ternas se hace un concurso y selección. Los perfiles de los jueces de la Corte Constitucional han sido, al menos en papel y en la práctica, mejor que los de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Y para eso usted necesita enmiendas constitucionales que pueden dar viabilidad. Y en el Código Orgánico de la Función Judicial, ¿qué se puede mejorar o regular? A ver, yo creo que usted puede pensar el tema de la evaluación, ¿no? ¿Cuál es el efecto de la evaluación a los fiscales, jueces de primer nivel, de segundo nivel de la Corte Nacional de Justicia que no está regulado? Las competencias, me parece que hay que circunscribir la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura para que no hayan desviaciones en el camino. El Consejo de la Judicatura ha sido fuertemente criticado. Usted tiene en marcha el tema de los jueces constitucionales, para lo cual no necesita una reforma legal, pero sí empezar a instrumentalizar esto. Y para eso no requiere presupuesto en la Administración de Justicia. Y quizás algo que se puede evaluar, dado los problemas que usted tiene en la Administración de Justicia, de que no hay papel, no hay los insumos, no hay los recursos necesarios, es si en ciertos casos no sociales, es decir, en los que no involucren materias sociales, derecho laboral, derecho a niñez, etcétera,
¿es o no es viable el cobro de ciertas tasas judiciales, ¿no? Que es lo que existía en su momento, no sé si con la misma regulación que existía antes o con otra distinta. ¿Y por qué voy a esto? En el litigio, en el día a día, ¿qué se ve? Que hay muchos recursos, sobre todo que se interponen únicamente para dilatar las causas. Yo creo que una reforma legítima al Código Orgánico de la Función Judicial es que cuando se declare que el recurso era manifiestamente improcedente, se le haga pagar las costas judiciales a quien interpuso el recurso de esta forma. Porque es una forma de obtener los recursos para la administración de justicia y evitar un poco el represamiento de causas. Pero esas reformas del presidente creo que, y su equipo, debe hacerlas casa adentro, poner en blanco y negro y topar los sectores. Esto es solo un sector de lo que el presidente puede topar, que es el sector justicia. Claro. Tiene otro importante, el económico. Claro, el económico, a propósito, doctor Javier Palacios, cómo abrir la economía para facilitar las inversiones externas o internas, por un lado, y por otro, hasta el arbitraje internacional, que ha sido un obstáculo que le miran al país. El tema del arbitraje internacional, este es un tema de debate. La Corte Constitucional en su momento, cuando se pronunció sobre la interpretación del artículo 422, no llegó a los votos necesarios para dar una interpretación obligatoria, es decir, que el arbitraje internacional está prohibido. Ahí usted tiene dos caminos: o insistir en una interpretación para ver un cambio de criterio de la Corte Constitucional, porque no lograron los 6 votos para que sea una interpretación obligatoria, vinculante quiero decir más bien, o el otro escenario es que el presidente promueva una enmienda constitucional y que la Corte le dé paso. En mi opinión, el arbitraje internacional no compromete soberanía, no altera la estructura fundamental del Estado ni la estructura de la Constitución. Debería ser viable vía enmienda constitucional. El problema son los votos ahí, ¿no es cierto? Porque ya hizo la primera consulta el presidente sobre el arbitraje internacional, recordemos, y en esa no obtuvo el favor popular cuando recién estuvo en ese primer periodo corto de mandato. Pero eso es algo importante. Pero lo otro, en el tema de la economía, el presidente tiene otros caminos. Por ejemplo, creo que el presidente puede generar una enmienda constitucional para regular las cláusulas de estabilidad tributaria. En la Constitución del 98 teníamos una cláusula de estabilidad tributaria que garantizaba que los inversionistas que entran con un marco tributario, aun cuando el Estado modifique en el ejercicio normal de sus funciones las leyes tributarias, el inversionista va a permanecer con esa estabilidad tributaria con la que tuvo cuando ingresó al país. Eso el presidente lo puede hacer vía enmienda constitucional. Y ese es un camino para llamar a la inversión extranjera. Pero el otro, que es súper importante, es empezar a respetar los compromisos que el Estado ecuatoriano trae al país, ¿no es cierto? Y creo que los procesos deben hacerlos serios, los procesos deben cumplirse. A ver, hay casos que creo que han mandado mensajes equivocados, no sé si porque se empezaron a llevar de forma equivocada los procesos, pero mire lo que pasó en Cuenca, por ejemplo. Si el proceso fue llevado mal del inicio y luego el Ejecutivo tuvo que dar marcha atrás sobre la concesión, o al menos sobre, en este caso era la licencia ambiental, eso no se ve bien a ojos de un inversionista extranjero, porque le genera inestabilidad, inseguridad jurídica. Ojo, con eso no quiero decir que el presidente debió haber mantenido la concesión. No sé en qué términos se dio o no se dio el permiso ambiental, la licencia ambiental, pero lo importante es que el Ejecutivo cumpla sus obligaciones y las haga bien para que no mande estos mensajes. Y si no podía ser en esta concesión minera, no era viable la licencia ambiental, bueno, tampoco darlo para no generar expectativas en el inversionista y luego tener que dar marcha atrás. Bien, muchas gracias al doctor Javier Palacios, jurista constitucionalista, por ilustrarnos en estos temas, los desafíos que tiene el país, la Asamblea, el Ejecutivo, para viabilizar reformas constitucionales, sea parcial o enmienda, una vez que la constituyente quedó en el vacío porque no hubo cómo viabilizar luego de la consulta popular del 16 de noviembre pasado. Doctor Palacios, muy amable. Con gusto, Miguel. Muchas gracias. 8:29 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el director de Economía de la Universidad San Francisco, Pablo Lucio Paredes, y el presupuesto general del Estado del 2026 y su aprobación en la Asamblea. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.